Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué tal si saludas al que tienes a tu lado? Porque con este frío, ahí nos movemos un poquito y nos vamos calentando. Bueno, iglesia, ya empezó diciembre y diciembre es un mes donde todo el mundo hace evaluaciones, ¿no? La gente evalúa su vida, las empresas evalúan cómo les fue, hacen sus evaluaciones del año para ver si crecieron, si decrecieron. Y creo que nosotros los hijos de Dios también deberíamos evaluar nuestra vida y evaluar nuestro corazón y nuestra vida espiritual, ¿sí? Y poder determinar qué pasó a lo largo de este año en nosotros, qué pasó, qué decisiones tomamos, qué hicimos. Quisiera contarles una historia que me encontré por ahí como introducción al tema que quiero compartir en esta mañana. Y quiero contarles la historia de una ave migratoria que junto con su familia decide en el mes de noviembre ir al sur. Ellas tienen la costumbre de ir al sur porque empieza el invierno y ellas deben guardarse del frío y buscar un lugar donde ellos se puedan encontrar una temperatura adecuada para ellos, pero también poder encontrar alimento. Entonces ellos tienen el hábito de cada año viajar al sur para protegerse de las estaciones. Pero resulta que mientras ellas viajan se desata una tormenta terrible. Entonces estas aves deciden bajar y quedarse en una granja. Encuentran una pequeña granja donde hay un galpón y ellas piden permiso al gallo que les permita quedarse esta noche ahí mientras pasa la tormenta y ellas puedan nuevamente levantar su vuelo y volar, seguir volando en su viaje hacia el sur. Están en el granero felices cuando de pronto una de ellas decide que quiere inspeccionar el lugar. Entonces el ave sale caminando por el granero y empieza a encontrar cosas interesantes. Dentro de las cosas que esta ave encuentra es que las gallinas no tienen que buscar el alimento, ellas no tienen que salir a mirar qué comen, sino que ellas son alimentadas. Siempre llega el dueño de la granja a echarles la comidita. Entonces ella descubre esta ave que eso es un bienestar. Ella tiene que esforzarse para buscar el alimento, las gallinas no. Luego encuentra algo interesante y es que siempre están protegidas por un techo que las cubre. Las gallinas nunca salen del gallinero, tienen paja, tienen comida, se protegen del sol y de la lluvia. Mejor dicho, ellas viven supremamente bien. Entonces él empieza a reflexionar sobre la vida de las gallinas y cuando llega donde sus compañeras y su familia les dice lo siguiente: he acabado de hablar con el gallo y he tomado una decisión. Me voy a tomar un año sabático, me voy a quedar en el galpón disfrutando un tiempo y conociendo más a las gallinas. El próximo año, cuando ustedes estén volando hacia el sur, yo levantaré mi vuelo, me uniré a ustedes y nos iremos juntas y seguiremos nuestro camino y nos iremos juntas. Entonces las aves la miran y le dicen, bueno, a la mañana siguiente ya se van y ella se queda disfrutando del galpón, de la comida, de las amigas que hizo en el lugar. Pasado un año, llega noviembre y ella empieza que su corazón se sale, empieza a sentir el latido de su corazón que son muy fuertes porque ella se da cuenta que ya ha llegado el momento de partir. Pero entonces mira el galpón, mira las gallinas, mira la comida, mira el techo del galpón y dice, creo que me voy a quedar un tiempo más. Así que simplemente se acomoda, pasa un año más y al siguiente año recuerda que es el tiempo de partir. Ya no siente la emoción ni el palpitar en su corazón tan fuerte, pero sabe que es el tiempo de partir y sabe que ella es una ave migratoria y que tiene la obligación de volar hacia el sur. Sin embargo, dice, creo que me voy a quedar un año más. Todavía no estoy preparada para volar porque tengo muchas cosas más que aprender en este lugar. Pasa el siguiente año y esa mañana ella se despierta pensativa. Hay una nostalgia en lo profundo de su corazón. Una nostalgia de la familia, una nostalgia de quién es. Y entonces ella dice, yo creo que es el momento de irme. Empieza a inspeccionar sus alas, que hace mucho tiempo no las abría porque no tenía necesidad. Y empieza a inspeccionar sus alas, sale del galpón e intenta volar.
y no puede hacerlo porque está tan gorda, que su cuerpo no tolera el peso, sus alas no toleran el peso de su cuerpo. Y entonces lo intenta varias veces, intenta volar y no puede. Y entonces simplemente se pone muy triste y dice, definitivamente me tengo que quedar otro año más. Da la vuelta y se va a comer. Y quiero que pensemos un poco en esta historia. Esta ave toma una serie de decisiones en su vida. Y esas decisiones que ella toma son el punto de partida para varios cambios y para varias situaciones que ella empezó a vivir. Todas estas cosas que vivió esta ave están fuera del plan creacional, fuera del plan de Dios. ¿Por qué? Porque el ave migratoria no fue diseñada para estar en un galpón. Ella fue diseñada para ser un ave libre, para volar de un lado para otro, de ir de estación en estación, de un lado para otro. Esta ave migratoria no fue diseñada para buscar el alimento, no para que se lo den. Ella no fue diseñada para ser dependiente, sino para ser un ave libre. Pero ella decide ser gallina. Ella decide vivir enjaulada y ella decide vivir dependiente de los demás. Ahora quiero que pensemos en nuestra vida, en nosotros. Y quiero que pensemos en las decisiones que a lo largo del 2018 tú y yo hemos tomado. Esas decisiones, ¿qué ha pasado con esas decisiones? ¿Nos han convertido en la persona que Dios quiere que tú y yo seamos? ¿Se ha formado el carácter de Cristo en nosotros? Si tú miras de aquí atrás, tú puedes decir, wow, ¿cómo he cambiado? Cómo Dios ha trabajado en mi carácter, cómo ya no me molesto con tanta facilidad, cómo ya no me pongo ansioso con tanta facilidad. O sea, puedes ver, tú y yo podemos ver la obra del Señor en nuestras vidas este año. O por el contrario, nos hemos convertido en gallinas, desempeñando un rol, viviendo una vida que no nos corresponde, haciendo cosas que sabemos que no debemos hacer, haciendo cosas que sabemos que no están dentro del plan y el propósito divino para nosotros. Quiero que me acompañes a un texto de Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. ¿Listo? ¿Lo tienes? Bueno, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción, al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que Él juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés está ultimando detalles porque ya llega el tiempo de entregar su legado. Y lo último que hace es entregar recomendaciones. Recuerden lo que el Señor hizo y hace un recorderis de todas las cosas que el Señor había hecho por el pueblo de Dios, de todos sus mandamientos, de todas las cosas que el Señor les había entregado. Y les recuerda algo muy importante, les recuerda que hay dos caminos que ellos debían elegir. De igual manera, hay dos caminos que nosotros podemos elegir. Muchas de las situaciones difíciles que vivimos son producto de nuestras decisiones. Muchas de las cosas que vivimos son provocadas por nosotros mismos. Sin embargo, uno escucha frases, y creo que las hemos dicho, frases como: Dios me mandó esta prueba, Dios me está castigando, Dios es el culpable, Dios no pudo conmigo. Y le atribuimos la responsabilidad a Dios de las cosas que nosotros hacemos mal, porque no nos gusta asumir nuestra responsabilidad. De hecho, Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová
se irrita su corazón. Entonces el hombre tiene la tendencia a tomar decisiones incorrectas y luego le echamos la culpa a Dios, le peleamos a Dios, Dios, ¿pero por qué? No nos gusta asumir nuestra responsabilidad. Pero Deuteronomio nos habla de dos caminos. Nos dice que hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Nos dice que hay un camino de bendición y hay un camino de maldición. Y nota algo muy importante, y es que no hay una mezcla de los dos. Yo no puedo vivir entre la bendición y la maldición. Yo tengo que elegir uno solo. Y el versículo 20 nos menciona 3 palabras que me parecen importantes: amar, obedecer, y luego dice comprometerme firmemente. Quiero que digas conmigo: amar, obedecer, comprometerme firmemente. Mira al que tienes a tu lado y diles: yo amo, yo obedezco, yo me comprometo firmemente. ¿Sabes qué es lo más interesante de estas 3 palabras? Que la una lleva a la otra. Porque yo amo, obedezco, y porque yo obedezco, me comprometo firmemente con el objeto de mi amado. En este caso, porque yo amo profundamente a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Porque amamos al Señor, entonces obedecemos al Señor. Y porque obedecemos al Señor, tomamos la decisión de comprometernos firmemente con Él. Quiero leerles un texto mal, si quieren acompañarme a buscarlo. Primera de Juan 5, versículos del 1 al 3. Primera de Juan 5, versículos del 1 al 3. Dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces el decir te amo no es suficiente, sino va acompañado de obediencia. Y la obediencia a Cristo es una obediencia radical, no es una obediencia ocasional, no es una obediencia selectiva. Debería ser un estilo natural de vida, debería ser con gozo, debería ser inédita, espontánea. Nosotros deberíamos obedecer de manera espontánea. La manera más sincera de amar a Dios es siendo obedientes a Él y a su palabra, y hacer de la obediencia una práctica en nuestras vidas. ¿Cómo desea tener una relación el Señor con nosotros? El Señor quiere tener con nosotros una relación basada en el amor. Dios no quiere una relación contigo de amo, Señor, siervo, amo, jefe, empleado. Juan 15 nos recuerda que Él quiere ser nuestros amigos. Entonces nos recuerda que quiere tener una relación de intimidad, una relación de amor, una relación basada en un vínculo de amor. Y ese vínculo de amor yo se lo demuestro al Señor a través de la obediencia. Un siervo, iglesia, solo obedece. Un siervo o un empleado no necesita conocer las cosas importantes, no necesita conocer lo que su jefe o lo que su Señor desea. Simplemente tiene que obedecer. Pero a nosotros, los hijos de Dios, el Señor nos revela su voluntad. Nosotros leemos la palabra y Él nos muestra su deseo. Él nos muestra cuál es el plan, el propósito, qué quiere, cómo quiere que dirijamos nuestra vida, qué quiere hacer con nosotros. Cuando tú tienes una decisión que tomar, tú oras y le preguntas a Dios y Él te habla y te muestra qué debes hacer. ¿Y eso por qué sucede? Porque Él no solo quiere una relación de Señor-amo, sino una relación íntima de amistad, de hermandad contigo, donde Él pueda revelarte lo que hay en su corazón y lo que Dios quiere para ti. Miremos Colosenses 2, versículos 6 y 7.
Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Y tanto el texto de Primera de Juan como el texto de Colosenses nos habla de dos cosas importantes. Nos está mostrando que esos dos textos está hablando de personas que han conocido a Jesús y que le han entregado el señorío de sus vidas. Está hablando de personas convertidas. Nos está ubicando en un momento de la historia donde tú y yo nacimos de nuevo. Empieza el texto en Colosenses diciéndonos, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Entonces nos ubica en ese momento donde tú y yo fuimos conscientes de pecado y nos ubica en ese tiempo donde teníamos una necesidad profunda de Él y corrimos a Jesús a pedirle perdón por nuestros pecados. Entendimos que necesitábamos ser salvados y fue en ese momento donde nosotros iniciamos una relación de intimidad, de dependencia y de sujeción al Señor. Este texto no lo podría entender una persona que no ha conocido a Cristo. Este texto, Pablo le estaba hablando a la iglesia de Colosa y le estaba hablando a personas que él consideraba que ya eran personas que le habían entregado el señorío de Cristo a sus vidas. Y este texto es seguramente para ti y para mí. Si tú le has entregado tu corazón y yo le he entregado mi corazón a Jesús. Miramos entonces hombres de la Biblia y encontramos que los hombres de la Biblia todos tuvieron un encuentro con Jesús y sus vidas fueron marcadas a partir de ese encuentro. La vida de Pablo fue marcada a partir de ese encuentro con Jesús. Pasó de perseguir a la iglesia a convertirse en un predicador de la palabra y un mártir. Si vemos los discípulos, ellos caminaron con Jesús y ese caminar con Jesús y recibir la enseñanza de Jesús los llevó, sus vidas fueron transformadas, dejaron de ser pescadores a ser predicadores de la palabra. Dios les dio un propósito. Pero si vamos al Antiguo Testamento, también vemos los hombres de Dios que tuvieron un encuentro con Dios y sus vidas fueron cambiadas. Entonces vemos hombres como Jacob, Abraham, Moisés, hombres que tuvieron un momento en sus vidas donde tuvieron ese encuentro con Él, con su presencia, y su vida cobró destino. Quiero que recuerdes a Moisés y la zarza. ¿Recuerdan la historia? Moisés y la zarza. Todas las cosas que había vivido Moisés a lo largo de su vida, Egipto, escapar de Egipto, vivir en un desierto, aprender la vida, el pastorado, cuidando ovejas de su suegro. Pero un día Dios le habla a través de una zarza y ese día él entiende el propósito, ese día tiene un encuentro con el Señor y a partir de ese día él empieza a caminar en pos del llamado y el propósito que Dios le había dado. ¿Recuerdan a Jacob? Siempre todas las referencias que encontramos de Jacob antes de ese momento con que peleó con el ángel eran momentos donde él hablaba y decía, el Dios de mis padres. Él solo podía hablar del Dios de sus padres, pero después de ese encuentro con el ángel, su vida fue marcada y a partir de ese momento él habla de su Dios. Y fue tan marcada su vida que hasta el Dios le cambió el nombre. Todos nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesús podemos decir que tuvimos un antes y un después de Cristo. Y ese después de Cristo marca un propósito, un destino, porque cada uno de nosotros sabe que nacimos para adorarle, que nacimos para hacer su voluntad, que mi vida ya no es complacer mis caprichos, que se trata de agradarlo a Él, que se trata de crecer en el conocimiento de su palabra, pero no solo crecer de manera intelectual, sino que su palabra crezca, sea revelada a mi corazón y transforme mi conducta. ¿Puedes pensar por un segundo las cosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Puedes recordar quién eras antes de Cristo? Si tú puedes ver un cambio en tu vida,
Es maravilloso entonces poder ver cómo el Señor ha venido trabajando en nuestros corazones cuando tú y yo decidimos ser obedientes a su palabra y permitirle a Dios trabajar en nosotros. El Salmo, quiero leerles dos salmos, dice, el Salmo 5:7 dice: gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con más profunda reverencia. Y el Salmo 63:3 dice: tu amor inagotable es mejor que la vida misma, cuánto te alabo. ¿Recuerdan la primera palabra que les mencioné que estaba en Deuteronomio? La palabra era, porque era amor, ¿cierto? Que debemos amar al Señor. Lo primero que le dice Deuteronomio es que debemos amarle. Y lo que vemos aquí en este salmista amaba profundamente al Señor. Por eso él amaba adorarle. Se sentía privilegiado de adorar al Señor en su templo. Por eso él disfrutaba de ese amor inagotable que en otras versiones se traduce como misericordia. Solo puede amar a Dios alguien que ha nacido de nuevo. Solo puede amar a Dios alguien que ha entendido que es un pecador y que ha buscado un Salvador para que lo libere. Solo el que ha entendido la obra de la cruz puede amar verdaderamente al Señor. Si tú hoy dices: yo todavía no he tenido ese encuentro con Jesús, pues oramos para que hoy sea el momento o haya un momento especial para que tú lo puedas tener. Pero entonces, si tú has tenido ese encuentro real con Cristo, no hay excusa para que no lo amemos con todo nuestro corazón. Si volvemos a Colosenses, quiero que nuevamente volvamos a Colosenses. Colosenses 2:6. Dice la palabra en Colosenses que de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, dice ahora, deben seguir sus pasos. La versión PDT lo menciona de esta manera: deben vivir como Él quiere. Y la versión TLA dice: por eso deben vivir como a Él le agrada. En resumidas cuentas, lo que el texto nos está diciendo en Colosenses es que si yo le he entregado mi vida a Jesús, a mí se me tiene que notar. ¿Sí? Porque no le pegas un codazo al que tienes a tu lado y le dices: se te tiene que notar. Entonces, mi vida de fe no está relacionada con un conocimiento intelectual. Mi vida de fe no se trata de cuánta Biblia conozco, porque les cuento que hay muchos ateos que conocen la Biblia, ¿cierto? Entonces, no se trata de cuánto conocimiento intelectual o cuánta Biblia conozco, ¿sí? No se trata de venir a la iglesia, ni siquiera de servirle al Señor en algún ministerio. Se trata de lo que ocurre cuando yo tengo un encuentro con Cristo y hay una transformación en mi interior. Y esa transformación interior se tiene que reflejar en el exterior. Se tiene que reflejar en cómo hablo, en cómo digo, en cómo actúo, en cómo reacciono ante las presiones de la vida. Mateo 5, 13, 14 dice que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta de ese texto? De meditar en este texto, es que la sal y la luz del mundo, la sal y la luz tienen efectos visibles, tienen efectos externos. Tú y yo no podemos ocultarlos. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tú eres la sal de la tierra, la luz del mundo, se tiene que notar. En tu trabajo, se tiene que notar en tu familia, se tiene que notar en tus relaciones, se tiene que notar con tus amigos. Y el versículo 16 de Mateo 5 dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Y hasta este punto, yo quiero que tú y yo nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cómo vivo? ¿Cómo has vivido en este 2018? ¿Cómo he vivido en este 2018? En este 2018,
mi vida ha reflejado que Cristo vive en mí? ¿Mis acciones reflejan a ese Cristo que yo adoro? Si seguimos analizando el texto de Colosenses 2, el versículo 7 dice algo muy interesante. Dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces recuerden que cuando tú y yo elegimos el camino de la vida, elegimos amar al Señor y ese amor al Señor se reproduce en obediencia, se expresa a través de la obediencia, porque yo te amo, yo soy obediente a tu palabra, ¿cierto? Y veíamos a través de Mateo y a través de los otros textos que la palabra de Dios nos dice que la forma de expresar el amor a Cristo es a través de la obediencia. Pero aquí hay algo muy importante, dice: arraíguense profundamente en Él. La versión PDT dice: construyan su vida sobre bases sólidas, bien arraigadas en Cristo. Y esa palabra arraigarse está relacionada con raíces profundas. Yo quisiera explicarles esto con la siguiente ilustración. Leí una historia de un periodista es un periodista local que decide hacerle una entrevista a un campesino. Habían tenido tiempo de sequía y las cosechas estaban infértiles, pero de pronto viene una temporada de lluvia maravillosa y los campos empiezan a volverse verdes. Y entonces ellos empiezan a ver las cosechas de trigo en abundancia, las cosechas de cebada en abundancia, y los graneros empiezan a llenarse de cosecha. Este periodista va donde el campesino porque dice: voy a hacer un reportaje y yo sé que va a ser un éxito, un reportaje sobre cuál es la expectativa y cómo se sienten los campesinos hoy frente a la abundante cosecha que hay por la lluvia. Cuando este periodista llega a entrevistarlo, el campesino le dice: solo te puedo decir que mis cultivos hoy están en riesgo. El periodista se sorprende. Dice: no entiendo mucho, pues si está lloviendo, si los graneros están llenos de granos, de cebada, de soja, ¿cómo me puedes decir que tus cultivos están en riesgo? Y él le dice: es más, si hoy hubiera un viento recio o un tiempo de calor fuerte, la cosecha se acabaría. Y entonces quiero que me expliques el por qué. Y él le dice lo siguiente: cuando nuestros cultivos se acostumbran a la lluvia, las raíces son superficiales, porque ellas no tienen que crecer en lo profundo para buscar agua, porque el agua la tienen del cielo. Entonces las raíces no se anclan en el fondo de la tierra en busca de agua, sino se quedan en la superficie porque allí les proveen toda el agua necesaria. Eso hace que el cultivo sea inestable. En un momento de fuerte viento y tormenta o en un momento de sol, ellos no tienen raíces para sostenerse e inmediatamente la cosecha se pierde. Tú y yo necesitamos raíces profundas en nuestra vida de comunión y de relación con Dios. A veces vivimos en lo superficial. Entonces nos conformamos con la palabra de domingo, nos conformamos con la prédica que escuchamos de pronto, nos conformamos con un tiempo que venimos tal vez a la oración, pero nos olvidamos que para echar raíces profundas en nuestra vida espiritual es necesaria una vida constante y diaria de búsqueda de Dios a través de la oración y a través de la palabra. ¿Por qué nos golpean tan fuertes las crisis al punto de querer abandonar nuestra fe, dejar de orar y culpar a Dios? Porque no tenemos raíces profundas que nos sostengan en esos momentos de crisis. Porque no tenemos esas raíces profundas que nos llevan a sostenernos en las promesas que están escritas en la palabra, porque no las conocemos. Porque no tenemos esas raíces profundas que nos llevan en la crisis a correr a Jesús, a presentarle nuestra angustia y nuestro dolor a Dios y a depender de Él. Acompáñame a Mateo 7, 24, 27. Mateo 7, 24, 27.
Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre el lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Y Mateo nos habla de dos tipos de personas. Deuteronomio nos hablaba de dos caminos, la vida y la muerte. Pero Mateo nos habla de dos personas, el que escucha y obedece y el que escucha y no obedece. Tanto el uno como el otro tiene la posibilidad, porque la palabra está ahí para él. Todos tenemos la Biblia, todos sabemos qué es orar, todos venimos a los mismos servicios, ¿sí? Todos tenemos la posibilidad, pero uno es el que decide obedecer esa palabra que escuchó y otro es el que oye y se le olvida, el oidor olvidadizo y no hacedor de la palabra. ¿Qué pasa con el que obedece? El que obedece es el que echa raíces profundas. Y esas raíces profundas son las que te van a ayudar y me van a ayudar a mí en los días malos. Cuando venga, dice que vienen fuertes vientos y golpean contra la casa, pero dice que la casa no se cae porque tenía raíces profundas, porque había sido edificada en Cristo, edificada en la palabra de Dios. ¿Qué camino elegimos tú y yo hoy? Elegimos el camino de amar al Señor y obedecer su palabra y de mantenernos firmes, arraigados en Él, para que en los momentos de prueba tengamos la fortaleza para seguir caminando y dependiendo del Señor. O elegimos el camino de la muerte, el camino de la maldición, que es el camino de seguir nuestros propios deseos, es el camino de vivir independientes de Dios, es el camino de vivir a nuestra manera, como yo quiera vivir. Es nuestra decisión. No sé qué decisión has tomado y he tomado yo en el 2018. Si hemos caminado en el camino de la obediencia a Dios o hemos sido desobedientes hoy. Si hemos sido personas que hemos visto la obra de Dios en nosotros en el 2018 o hemos podido ver parálisis espiritual en nuestra vida. Pero Colosenses termina diciendo que si tú obedeces al Señor, te arraigas profundamente en Él, dice así, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Y sabes una cosa? Cuando tú y yo nos arraigamos en el Señor, cuando tú y yo lo amamos con todo nuestro corazón y ese amor se reproduce en obediencia, nuestra fe crece. Y este texto no habla de una fe necesariamente para milagros o una fe para creer que Dios puede darnos y puede hacer la obra en nosotros, porque en este momento lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas es que había un sincretismo religioso y ellos estaban mezclando la filosofía con la fe. Y entonces tiene que venir Pablo a hacer una corrección sobre ese tema y decirles, ven, esto no se puede mezclar, ¿sí? Necesito que ustedes se mantengan firmes, se arraiguen en la fe. Si nosotros nos arraigamos en la fe a través de la búsqueda de Dios, en reverencia a la palabra, en adoración, en oración, no vas a ser susceptible ni abierto a cualquier viento de doctrina que venga a convencerte de lo que no es, sino que vas a mantenerte firme en el Dios en el que tú y yo hemos creído, en el Dios de la Biblia. Vas a creer firmemente en lo que dice aquí. Y quiero que pienses entonces en esta mañana en tu vida y quiero yo también meditar sobre mi vida. Y no se ha acabado, nos faltan todavía unos días más para poder tal vez la casa en orden. Pero quiero invitarte a que el 2018 sea un 2019 sea un año donde podamos caminar con Dios. Una vida donde amemos al Señor
ese amor se reproduzca en obediencia y esa obediencia se reproduzca en mantenernos firmes y constantes en Él. Amén. Comprometidos firmemente en Él. Que en nuestra vida, el 2019, sea una vida de fruto en Cristo. Amén. Que dejemos de correr detrás de las añadiduras y corramos detrás del Señor. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar.